Amigos del Extra Base, sean bienvenidos a esta segunda edición del podcast El Extra Base con Mari Montes y un servidor Daniel Álvarez. Este miércoles 14 de agosto, luego de una noche de martes muy movida, con el 3 como el número predilecto, digamos, porque vimos los 3 jonrones de Juan Soto Ajá. ante los Medias Blancas de Chicago, su primer juego de 3 jonrones en Grandes Ligas, y los 3 dobles de Andrés Chaparro en su debut en las mayores. Este es un muchacho que viene de ser el novato del año de la LBBP con las Águilas del Zulia, que tiene mucho poder, que tiene mucho contacto, choca la bola fuertemente y estuvo más de 6 años en las ligas menores, más de 620 juegos disputados, 2000 y tantas apariciones al plato y finalmente cuando debuta, pues lo hace en gran forma. Siempre es una buena noticia y nos alegra hablar de los venezolanos que debutan de esa forma. Sí, porque, bueno, es una carta de presentación. No significa, eh, seguramente para su historia personal, en este momento es lo máximo. 3 dobles. Además, un batazo que no es, voy a decir algo que es muy obvio, parece una cosa de Yogi Berra, pero un doble es un batazo que no es sencillo. Y no es sencillo precisamente porque es un extra base. Así es. Y conectar extra bases, de hecho, está en un rubro aparte y es una conquista que tienen los jugadores y ya él comenzó descontando 3. Así es. Y eso es súper importante para su récord personal y bueno, ahora significa también un reto sostener esa carta de presentación con la que llegó. Y es Ah, muy interesante lo que se plantea para él en el futuro. Es tan inusual que de hecho la lista no es muy larga. La vemos por parte de Sarah Langs, la brillante Sarah Langs de MLB.com, de cuáles han sido los peloteros que han debutado con 3 extra bases. Y el más reciente fue nuestro amigo JP Arencibia en agosto de 2010 con los Azulejos de Toronto, pero Nick Evans en 2008, Kaz Matsui en 2004, Mark Quinn en el 99, Craig Wilson en el 98, Ben Griff en el 97 y Ed Fried en 1942. Muy pocas veces pasa en la historia del béisbol. Con los venezolanos vimos una lista bien particular de los que han debutado con 3 hits o Hits, más no, en su no, debut, no no, extra no bases. dobles, Porque exacto. extra bases o dobles, Chaparro es el primero, Ajá. pero es una lista que tiene a Wilson Ramos, que dio 4 en su debut en 2010 con los Mellizos de Minnesota, a Wickyman González y a Jesús Chucho Ramos, el segundo venezolano en la historia de las Grandes Ligas. Es una lista bonita, digamos, para estar por parte de Sí, Chaparro. Chucho Ramos, que debutó detrás de Alejandro Patón Carrasquel y que hasta que MLB incorporó los registros de la Negro League, era, bueno, lo sucedía Alfonso Chico Carrasquel. Ahora la lista es El Patón, Chucho Ramos, Y Carlos Terremoto Terremoto Ascanio. Ascanio y después está Después el está el chico. Chico. Sí, Ajá. Quedó de esa manera por haber insertado esos números de la Negro League. así es. Chaparro, él estuvo prácticamente toda su carrera profesional con los Yankees de Nueva York. En Spring Training, las veces que estuvo, dejó muy buenas impresiones. En las ligas menores dejó buenos números. El año pasado no tanto. Y los Yankees deciden dejarlo en libertad. Lo firma Arizona. Y con el equipo de la sucursal de Reno, que es la de AAA, batió 19 jonrones en 95 juegos, un OPS de 967, y fue cambiado a última hora. Cuando digo a última hora es literalmente el proceso Tiene un tope, un la tope. fecha de cambios era hasta el 30 de julio a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Andrés Chaparro pasó a los Nacionales de Washington a las 5:59. A última hora ese cambio que fue además por Dylan Floro, que pasó de Washington al equipo de los Diamondbacks. Y desde que llegó a Rochester en AAA, Chaparro lo que hizo fue seguir bateando con 4 jonrones en apenas 10 juegos, hasta que Washington dijo basta, tiene que venir a grandes ligas y pues al menos su primer juego, muy impresionante lo que ha hecho, así que felicidades para Andrés Chaparro.
Y felicidades a quienes pudieron verlo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Por eso siempre decimos cuando van esos prospectos, aproveche porque después usted nunca sabe cuándo regresa. Sí, es de imaginarse que con todo lo que ha jugado eh, pueda tomarse unos días al menos para poder incorporarse a las Águilas del Zulia. Sí, vamos a ver No estoy diciendo que no va a que no va a jugar, jugar, pero pero tampoco se puede asegurar que sí. Quizás en diciembre. exactamente. Pero que se tome un tiempo es lógico porque tiene fatiga. Sí, claro. O sea, existe y hay que cuidarse. Hablando de lo que hay, de que hay que cuidarse, Ujú, lamentable la lesión de Jazz Chisholm ujú. con los Yankees ayer en el codo, una lesión que deriva de lo duro que juega Sí, y al mismo tiempo lo importante que es trabajar el cuerpo sí. para poder blindarse de mejor manera cuando juegas con esa intensidad. Jazz Chisholm Jr. es de los peloteros, o quizás el pelotero que muestra más intensidad a la hora de jugar. Sí. Y lo vimos en Miami dándose golpes contra la pared buscando un fly o deslizándose, y esta lesión llega de esa manera. Se desliza de cabeza en el home plate, que por eso es que no es recomendable, Ujú. y se termina estirando el ligamento colateral ulnar o cubital del codo izquierdo, que es este que está acá, que es por el que los pitchers, bueno, los operan de tomillón. Es precisamente ese ligamento. Y hay jugadores de posición que se han lesionado de esta forma. Gleyber Torres fue uno en 2017. Gleyber ha debido debutar posiblemente un año antes, pero esa misma lesión, de esa misma manera, lo llevó a lesionarse ese ligamento y le hicieron cirugía de tomillón. Viene Oswald Peraza a Grandes Ligas, va a ser su segunda pasantía con el equipo grande este año. Oswald empezó el año lesionado. No estaba bateando mucho en ligas menores y finalmente empezó a batear más. Y pues los Yankees le dan una merecida promoción. Pero volviendo al tema de Jazz, esto es lo que lo ha afectado en su carrera porque no ha podido terminar una temporada completa. Sí. Este iba en camino a eso. Además también que le hizo el cambio. Sí. Debo decir que a la mayoría de los jugadores que han salido a los Marlins le ha ido muy bien en sus equipos. Ujú. Puedo hablar de Josh Bell, Sí. que Josh Bell es uno, AJ Polk es otro. exacto, o sea, Ujú. podemos entrar en ese cuento, pero más allá de eso le estaba yendo muy bien en un momento en el que los Yankees necesitaban mucho a un pelotero con las características de Jazz Chisholm rindiendo al máximo. Así es. Y por jugar así, bueno, ya no cuentan con esa pieza, eso nadie quiere que ocurra de esa manera, pero favorece el ascenso otra vez de Peraza. Sí. Y bueno, son los chances, las oportunidades que, producto de las situaciones, se le da a un jugador como Peraza para que pueda calzar esos puntos en un momento en el que los Yankees están tan solo medio juego por encima de los Orioles, unos Orioles que también están con la intención de repetir el título, ¿no? Ni Así siquiera es. de pasar como comodines. Y tienen esos argumentos allí. Entonces, con Soto dando 3 jonrones, la buena noticia y la mala noticia, que una pieza como Como Jazz. Jazz no está. Para Juan Soto es el primer juego de 3 jonrones en su carrera. Llegó a 33 vuelas cercas en la temporada. Tiene números Juan Soto para pelear el MVP y eso es una discusión que vamos a tener más adelante, mucho más elaborada, pero Aaron Judge, Bobby Witt Jr., Gunnar Henderson y Juan Soto son los candidatos en la Liga Americana. La pregunta de siempre es, ¿cuánto va a valer Juan Soto? Porque ese hombre va a ser agente libre. Solo en arbitraje y Y su agente es prearbitraje, Scott y su Boras. agente es Scott Boras. Solo en arbitraje y prearbitraje, Juan Soto ya ha hecho más de 80 millones de dólares, que es una muy buena cantidad. Y la proyección, por lo menos la de Spotrac, que es una de las fuentes de negocios deportivos más confiables, lo tiene en el valor de mercado de Juan Soto de 14 años, 528 millones de dólares, casi 529 millones. Yo creo que va a ir un poco por encima de eso. Eso te iba a decir, porque hay otras chequeras preparadas para ese monto. Será la que, como en la oferta de cualquier producto, pague más. Pague más, pero también va a ser interesante, porque yo creo que la disputa puede estar en Nueva York.
o entre Nueva York y Los Ángeles. En el tiempo. Más que el tiempo, lo que le prometa a cada organización o lo que le plantee más que prometerle cada organización a Soto a futuro, porque Juan Soto tiene apenas 25 años, va a cumplir los 26 en octubre, sigue siendo muy joven Juan Soto. Por eso es que tiene sentido un contrato de 13, 14 años, porque se va a retirar, se retiraría a los 38, 39 y todavía puede seguir produciendo. Pero yo no sé si sea tan atractivo para Juan Soto ir a los Mets, que están en un proceso, si bien están compitiendo, sigue siendo una especie de reconstrucción, o los Yankees. Y si él gana con los Yankees, yo veo difícil que Juan salga de ahí. Sí. Y bueno, ya yo no lo sé. Lo saben quienes han vestido ese uniforme, pero ya es un yankee. O sea, ya ha Sí, sido él admitido. encajó de una Y vez. ya ha sido admitido, digamos, en lo que sí existe, que yo creo que sí existe. Una filosofía y una manera de ser un yankee, Juan Soto está ahí. Sí, sin duda cabe. Entonces, sí, eres un yankee. Y él lo que Hace las cosas que le gusta ver a la afición yanquista. Ujú. Juega con la elegancia que ha caracterizado a la mayoría de las grandes figuras de los Yankees. Tiene esa serenidad que también es muy del ser yankee. El juego intenso, el ensuciar la camiseta, el hacer la jugada de rutina y hacer la jugada espectacular que levanta la tribuna y la grada, Ujú. todo eso lo hace Juan Y Soto. si lo quieres llevar más a lo moderno, ese carisma y esa popularidad que tiene entre en las generaciones más jóvenes, que también lo tiene Jazz Chisholm, por ejemplo. Y que a nadie le va a importar si Jazz tiene la gorra hacia atrás, si batea y produce como lo hizo hasta el momento de la lesión. Lo mismo pasa con Juan Soto. Pero Juan Soto ha dejado unos números tremendos a sus 26 años. 7 temporadas, en las 7 temporadas que tiene en Grandes Ligas, 26 que está por cumplir porque tiene 25, con OPS cercano a los 1000, 959. Un porcentaje de envasado por encima de 400. Y esto, ¿por qué hago énfasis en el porcentaje de envasados o de envasado? Porque muchos dicen, bueno, pero Soto no batea 300, batea 287. El promedio de la liga es de 243, 42. Eso está muy por encima del promedio de la liga. Pero es que al Soto tomar esas bases por bolas que toma, o envasarse de la manera que se envase, ese 423 quiere decir que de cada 10 apariciones al plato, en 4 se envasa. El porcentaje envasado lo que indica es las veces que ese bateador no es out. Entonces no te importa si es un sencillo o es un hit. Y si encima da 33 honrones como los tiene en este momento, pues sí, lo convierte en un pelotero Sí, sobre superestrella. todo en este caso, los jonrones, que le suman 4. Claro. Le suman 4 de una vez. O sea, más allá de que te puedas envasar, obviamente, por boleto, que habla de unas características de un bateador al que se le lanza con cuidado y que al mismo tiempo el bateador es disciplinado y sabe esperar su picheo, es selectivo, todas esas cosas que se necesitan para que un bateador pueda obtener una base por bolas. Todo eso. Pero además, cuando ese bateador que consigue envasarse porque coge un boleto, porque conecta un machucón y llega quieto a primera, todo eso que hace Soto, además, con 33 honrones de una sola vez, agrega 4 bases a ese promedio. Sí, 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 Entonces, en su mira, carrera, por cada 162 juegos, Soto promedia 106, 105 bases por bolas, más 130 hits que promedia. Esos son 200 y tantas veces que ese hombre llegó a primera. Y por eso es que tiene ese valor en el mercado. Y lo joven también es lo que ayuda a que ese valor suba. No es que y se además, sobrevalora, es que además, tiene los números que lo respaldan sí, a buscar lo que está buscando. y le agrego en este momento en el cual están los Yankees de Nueva York, el hecho de que para él la postemporada es un pan comido desde que llegó al béisbol. Sí, Para él, ya en su primera serie mundial en la que los Nacionales de Washington se titulan campeones, Juan Soto
jugó esa Serie Mundial como si era un veterano de dos guerras. No había cumplido 21 años Era y Juan Soto exactamente. en esa misma serie mundial se la sacó a Garrett Cole, que venía siendo el pitcher más dominante del béisbol, o por lo menos el segundo, porque el primero más dominante era Justin Verlander, a quien también se la sacó en esa misma serie mundial. Ese 1 y 2 del Cy Young fueron Verlander y Garrett Cole. Eran el 1 y 2, los dos mejores pitchers de todo el juego. Y Juan Soto la sacó en esa serie mundial el segundo piso lejos y también por encima de los rieles del tren en Y Minute la Maid Park. tranquilidad, la serenidad. Emocionada. Vuelvo a esa característica que tiene, que es muy importante, así como la fogosidad de un Jazz Chisholm nos impacta, también la serenidad de alguien que juega tan explosivamente, pero que en su actitud, en su conducta es una Pascua. La madurez que tiene y eso Sí, entonces también eso es importante. también es Y eso algo- también está en el reporte. Créalo o no, pero eso también Todo está en eso el... está en el reporte. Yo sí digo que Juan Soto es uno de los mejores jugadores de este tiempo y que tenemos más allá de cualquier consideración que verlo con placer, verlo con gusto, porque muchas veces, no sé si te pasa a ti, pero a Ujú. mí me pasa, yo que vivo jurungando la historia del béisbol desde sus inicios, incluso desde antes de sus inicios, que he envidiado no haber sido una reportera de principios de siglo, porque a mí me llama mucho a la curiosidad cómo sería Smokey Joe Wood si tenía ese sobrenombre, ¿no? O sea, cómo serían sus picheos comparados con cualquier lanzador hoy, con Suárez, que es capaz de lanzar por encima de las 100 millas, 11 picheos en una secuencia de 15, ¿no? O sea, ¿cómo sería Smokey Joe Wood? A mí me hubiera encantado verlo. A Cy Young. Cy Young se llama Cy Young por Cyclone, El que es su ciclón, sobrenombre. correcto. Cuánto duro tiraba Cy Young que se ganó el sobrenombre de Ciclón, ¿no? Eso me encantaría, me hubiera gustado ver a Mickey Mantle. No estoy haciendo una comparación, pero qué divino ver, por ejemplo, en este tiempo a un Anthony Santander persiguiendo unos números como ambidiestro de batear cuadrangulares en la Liga Americana. Exactamente. Eso me parece algo fascinante de este momento. Entonces, disfrútense cada momento porque nos hemos perdido un montón de gente porque no estábamos en el planeta, no estábamos aquí o estábamos muy chiquitos. Entonces, esto que nos permite nuestro tiempo ver, vamos a verlos sin ningún prejuicio, salvo el de esos muchachos que están allí, están haciendo cosas extraordinarias. Ayer Anthony Santander llegó a 36 honrones en la temporada y es una marca para un ambidiestro venezolano, superó los 35 de Víctor Martínez, y también para un ambidiestro de los Orioles, que ese récord no estaba en poder de Eddie Murray, estaba en poder de Ken Singleton, los 35, así que dos pájaros de un solo tiro, tiene sentido porque lo hace con la Claro, mano pero Anthony además, Santander. ahora que tú mencionas, obvio, que Ken Singleton es de esa generación de los Orioles que, por cierto, tienen el último título de Serie Mundial Ujú. de 1983. Es una historia que conozco muy bien. Pero además de eso, en los Orioles, ser ambidiestro y tener un título que no tiene Eddie Murray, habla del calibre de temporada que está teniendo Anthony Santander, porque se ha ganado ese cariño, el cándem, esa afición que le rinde pleitesía por lo que le está viendo hacer, e insisto, que no le vio hacer a figuras como Ken Singleton o como Eddie Murray, que es un Hall of Famer, del Salón de la Fama de Cooperstown y de los Orioles. El récord es de 51 de Mickey Mantle. Todavía le queda temporada a Anthony Santander. No es fácil. No es fácil, pero no es imposible. No es imposible. Ahí va detrás de ese título. Hay que seguirlo sin meterle esa presión. Él lo sabe, nos lo preguntó en su última visita acá. Estuvimos hablando de un poco de historia del juego, Ujú. un poco de historia del béisbol y particularmente de los Orioles,
y de los ambidiestros. Y por supuesto él tocó el tema de Mantle porque tiene muy claro que ese es el ambidiestro a quien hay que apuntar, ¿no? Sanamente. El último tema que vamos a tocar en el día de hoy es que, bueno, el fin de semana culminaron los Juegos Olímpicos del 2024 en París. Juegos Olímpicos en los que no tuvimos béisbol, pero que es un deporte que va a regresar a esta competencia en el 2028 en Los Ángeles, el béisbol y el softball. Y yo creo que estamos de acuerdo en con esta pregunta, y es que los grandes ligas deben participar en los Olímpicos. La pregunta es, ¿cómo hacer ¿Cómo? que participen? ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula que tendría que encontrarse entre las federaciones? Porque no es solamente una decisión que van a tomar en Nueva York. Exactamente, no es solamente Major League, o sea, el comisionado, dueños y peloteros. Exacto, por eso hablo Ujú. específicamente de la ciudad sede, digamos, de ese poder De del las tres. béisbol, de ese poder del béisbol. Pero están las federaciones de los países que tienen jugadores en las grandes ligas. Ujú. O sea, cada país que tenga un jugador que pertenezca a una organización de MLB, ni siquiera de las grandes ligas, a una organización de MLB, tiene que decirle, o sea, tienen que acordar un mecanismo para que esos jugadores que, ojo, muy importante, tienen que ser los mejores. Porque Correcto. es tan elemental como que en los Juegos Olímpicos, por cada disciplina, por cada deporte, están los mejores exponentes de ese deporte. Ujú. Entonces, no se trata de que mandemos equipos que mezclen buenos prospectos AA con AAA, con la liga de novatos, con un grande liga que está en el banco. No. Nosotros queremos ver que Dominicana juegue con Juan Soto, Exactamente. por citar a alguien que estábamos hablando aquí, que Anthony Santander juegue. Juegue con Venezuela. Así es. Que Que yo quiero ver a Paul a Skeens abriendo Shohei y a Ohtani. Shohei Ohtani. Exacto. Entonces eso es lo que hay que, esa vía hay que allanarla y hay una olimpiada para eso. Es decir, la olimpiada es el ciclo que comienza una vez que se apaga la llama olímpica. Ujú. Y eso ocurrió el domingo en París. Inmediatamente después de eso comenzó el nuevo ciclo olímpico u olimpiada y son esos 4 años en los que tienen que conseguir el mecanismo para que sea verdad que el béisbol se juegue como se debe en esa instancia. Para eso hay que apuntarle a un punto clave, y es primero, los propios peloteros querer participar en eso. Bryce Harper ya ha dicho que sí, que él quiere. Además, Bryce Harper está representando al equipo de Estados Unidos desde que era un adolescente, jugando en un torneo en Barquisimeto, en el Chino Canónico. Con Manny Con Machado. Manny Machado y Nick Castellanos. Esa historia está en el extra base, por cierto, la pueden buscar. Busquen Bryce Harper, Venezuela, el Y extra base, Guasacaca. y la van a encontrar. Pero yo creo que va a ser importante aquí, y ahí es donde tiene que haber un poco más de colaboración de la liga, con las restricciones, en el próximo clásico. Porque si el próximo clásico es exitoso, como lo fue este, con todas las estrellas de Estados Unidos participando y de los demás países, entre la Asociación de Peloteros y las grandes ligas, para ese CBA eso se va a discutir en 2026. Seguramente será un objeto Primer- más de la el 2 de, negociación. el 2 de diciembre vence ese convenio laboral, o el primero. Ojalá que no haya algún paro Ay, patronal Dios como mío, lo no. vivimos Ni, en ni una 2021. cobertura agotadora como esa. No queremos eso, No. pero prepárense porque a lo mejor llega. Pero sí, No. sí tiene que ser un tema de discusión, y sí tienen que participar los grandes ligas, los mejores grandes ligas en esa competición. Viene el Premier 12, que va a arrancar en noviembre. Venezuela va a arrancar jugando en México. Y las siguientes rondas serán en Taiwán y en Japón. Estados Unidos ya está clasificado. Los demás tienen que buscarse un cupo con el Premier 12. Y bueno, ya Está después, clasificado porque es sede. porque se correctamente. Y pues luego vendrán los torneos europeos, los torneos americanos. Cubrimos el anterior en West Palm Beach, y también en México. Así que con eso yo creo que llegamos al final. Sí, yo quería aprovechar el final y despedirnos para desearles, por supuesto, que estén
lo mejor posible, para reiterar que estamos muy pendientes y muy conscientes y solidarios con lo que pasa en nuestro país, con lo que pasa en Venezuela. Y entendemos también que no solamente para nosotros, sino para mucha gente desde siempre, desde que todavía no era un deporte organizado como lo conocemos, el béisbol ha sido un refugio, el béisbol ha sido un espacio para respirar, para sentir alivio, tal como le respondió en una carta al presidente Franklin Delano Roosevelt, al comisionado Kennesaw Mountain Landis, el enero siguiente al ataque a Pearl Harbor, cuando ya los Estados Unidos se había sumado a la Segunda Guerra Mundial, y Kennesaw Landis le preguntó si era conveniente que se jugara pelota. El presidente Franklin Delano Roosevelt le contestó una carta personal donde aclaraba que la decisión no la iba a tomar Washington, sino los dueños de los equipos, pero le decía que su opinión personal, en una carta que trascendió a la historia como luz verde, era que se debía jugar béisbol, que además debía jugarse porque genera empleo, porque también era un refugio para los trabajadores, y por eso le pedía que la mayor cantidad de juegos fuesen en la noche para que pudieran ir después de la jornada laboral. Estamos conscientes, con Venezuela siempre en el corazón y haciendo nuestro trabajo para ustedes, y agradecidísimos de que nos reciban en sus casas, en la palma de su mano, en su celular, en su computadora. De verdad se lo agradecemos y estamos con ustedes. También sabemos que ustedes están con nosotros. Y eso lo agradecemos siempre. Mari Montes y un servidor, Daniel Álvarez. Nos encontramos en la próxima edición del podcast El Extra Base. Recuerden visitar nuestra página web elextrabase.com y seguirnos en nuestras redes sociales @elextrabase. Chao, chao.